por más que lo intento, desde que ha empezado la comparecencia, quiero comprender realmente los motivos por los que ustedes deciden prolongar esta situación en la inmensa mayoría, salvo una excepción que ya nos ha dicho, de los centros de atención primaria, que generalmente, no podemos olvidar, sus condicionantes sociales y geográficos están ubicados en una inmensa mayoría en el mundo rural, hasta finales de septiembre. Me surgen muchas preguntas, ¿no? La primera, si no estaremos realmente ante una cuestión de planificación debido a la escasez de recursos humanos, algo que yo creo que ya es crónico en la salud no solamente asturiana, también española. Como tenemos esa escasez de recursos humanos para planificar las vacaciones, nos viene muy bien esta situación que se deriva de la pandemia y que la hay que prolongar en el tiempo para garantizar que podamos dar esas vacaciones de forma oportuna. Si tan preocupante puede ser la situación durante las próximas semanas, si tan inminente puede ser, que no se lo discuto, el riesgo de un posible rebrote, de nuevos rebrotes, de nuevos contagios, algo estamos haciendo mal, porque estamos centrando exclusivamente la no desescalada en los centros de salud y estamos primando, bueno, pues otro tipo de actividades, bien sean económicas o bien sean sociales, posiblemente por encima de las recomendaciones sanitarias que tuvieran que ser necesarias. Bueno, señor consejero, mi grupo parlamentario no le puede acompañar en esta medida. No soy capaz, de verdad, se lo decía antes, y de verdad que me he esforzado, y supongo que también usted se ha esforzado con las explicaciones, pero no soy capaz de comprenderlas, porque yo creo que usted lo que nos ha pedido esta mañana es que nos abstraigamos de la nueva normalidad y nos centremos solamente en la cuestión de los centros de atención primaria. Es que estamos en un momento ya temporal y con una situación completamente diferente, ¿no? En la que la gente hace ya esa vida normal, en la que llegan los turistas, en las que tenemos los aeropuertos de nuestro país ya recibiendo a ciudadanos de cualquier lugar del mundo, excepto países concretos como Portugal hasta el próximo día 1 de julio, y a la vez nos pide que sigamos manteniendo al ralentí, completamente al ralentí, la desescalada de los centros de atención primaria. Yo lo que sí quisiera plantearle, si hay esos condicionantes que usted encuentra para abrir más centros periféricos, para dar más servicio a los ciudadanos, lo hagan de forma inmediata. Que sea verdad que no van a escatimar en recursos económicos también, como ha dicho. ¿Están ustedes muy satisfechos con el reparto, dice su presidente, el señor Barbón, con el reparto, o nuestro presidente, es de todos, con el reparto de los fondos extraordinarios que ha asignado el Gobierno central? A mi grupo parlamentario le parecen injustos, sumamente injustos con Asturias, porque no es el momento del debate, pero están primando a determinadas comunidades autónomas que son malos estudiantes y ahora se las premia. Pero, por lo tanto, si tan bueno es ese reparto de fondos económicos como Asturias, supongo que se podrá hacer un esfuerzo mayor en materia sanitaria durante las próximas semanas para poder ir volviendo a esa nueva normalidad y, por lo tanto, a la apertura a los centros de atención primaria a la mayor brevedad posible. Y que, por favor, usted lo dijo hoy, pero por favor, que no suponga ningún cierre de ningún centro de atención primaria, ya no solo del medio rural, me refiero también, por ejemplo, a puntos de atención continuada de Gijón, ni un solo centro. Tenemos que ir a esa apertura gradual, a esa apertura progresiva, con un horizonte que yo creo que tiene que ser ese, que no se pierda ni un solo centro de atención primaria, de puntos de atención continuada, en definitiva, nada, ningún dispositivo nos quede por el camino durante estas próximas semanas. Y ya, para terminar, y no quiero ser más redundante, señor consejero, pero eso, le instamos a hacer esa reevaluación continua, pues de una forma prácticamente, si no diaria, sí semanal, y que veamos cómo progresivamente a lo largo del verano, y si todo va bien, podamos cada vez dar más cumplimiento de esos derechos a esos ciudadanos pacientes a los que antes hacía referencia. Gracias, consejero, y gracias, presidente.